No era lo que hacía ni por qué la magia de repente funcionaba, pero George no se quejaba. Todo lo que vio fue un destello de luz púrpura, un rugido como un trueno, una nube tóxica acercándose al magu como un ataque de gas y una oleada de plasma que se dirigía hacia el topo y el libro. El elfo sigiloso y el caballero de la muerte fueron los primeros en actuar, adelantándolos a él y a Aeon antes de que pudieran siquiera actuar. El ninja saltó sobre las llamas y la armadura y el escudo del caballero destellaron grises claros y oscuros como una espesa niebla mientras cargaba directamente contra el sol recién nacido. Pero lo único que George vio fue a Hugo. Solo vio las llamas que lo envolvían. Solo vio un infierno ensordecedor que se desataba contra un asistente de oficina inusual, sí, pero simple, que no se había apuntado a nada de esto. Solo vio al topo cuyo trabajo hasta entonces había sido clasificar y firmar papeles, no luchar contra el amo oscuro o Caosandra como los Skylanders cuya piel y magma ardía con magia elemental. Vaya, esta era la única vez que había visto a Hugo hacer algo que tuviera algo que ver remotamente con el origen del repentino ataque de artillería. Él era inocente. Así que George extendió la mano, como si alcanzar a Magu lo salvara mágicamente de la violenta tempestad violeta. El aire se enfrió y el tiempo se ralentizó, pero las llamas ardían, golpeando las patas de Hugo. El suelo bajo los pies de George no era el del escenario de concreto ni el podio levitante del mago, sino el del bosque justo afuera de su casa. Podía sentir la hierba clavándose en sus pies mientras perseguía a María por el patio. El sol no le daba en la cara, pero podía sentir la tierra incrustada en su cabello mientras tropezaba y se deslizaba para patear el balón lejos de la portería en un partido de fútbol. Podía sentir a sus padres observándolo con la respiración contenida mientras les ganaba el partido. Podía sentir el suelo temblar y permanecer inmóvil, como si el planeta contuviera la respiración. Aunque no sentía dolor, percibía la presión insuperable a medida que todo se hundía cada vez más. El calor de la roca fundida lo protegía de las llamas extrañamente frías que atravesaban a los Skylanders y al topo. Podía sentir cómo todo se detenía, se mantenía inmóvil mientras la presión del núcleo externo y el manto en constante movimiento mantenían el núcleo interno en su lugar. El metal increíblemente denso, aplastado por todos lados, sobrecalentado pero obligado a ser sólido, era su corazón. La tierra más profunda, su piel. Y el magma que burbujeaba hacia el anillo de fuego, era su sangre mientras bombeaba por su cuerpo, por su brazo, hasta las yemas de sus dedos. Escudo de Terra. Aunque el escudo se quebró bajo el peso del fuego y se hizo añicos en cuestión de segundos tras su creación, le dio tiempo a Aeon para alejar al magu mientras la magia de George se descontrolaba. El objetivo del hechizo había desaparecido, pero la voluntad de proteger por encima de todo permaneció, aferrándose a todo lo que pudo. Los símbolos del elfo sigiloso y del caballero brillaron mientras la película arcana los cubría y burbujeaban como orbes protectores. Una armadura espectral se extendía sobre la piel de George mientras el atacante cantaba, pero la barrera no hizo nada mientras el retorcido y gélido fuego magenta humeaba y se detenía al convertirse en hielo. En un abrir y cerrar de ojos, el caballero azul marino soltó su espada gigante, metió la mano en su capa, sacó algo de dentro y lo arrojó con violencia directo al pecho de George antes de que el arma tocara el suelo. Recordar la espada en el aire no sirvió de nada. Él y el ninja quedaron sellados sin fisuras en un ataúd congelado. El fuego llegó y se extinguió ante las botas del chico, con fragmentos de hielo anormalmente cristalino cubriendo su cabeza como las fauces ensangrentadas de un sabueso hambriento. Sus zapatos nuevos agrietaron la escarcha al patear por debajo, pero ninguno de sus golpes o ganchos rompió el hielo más. Lo que el caballero le había pasado brillaba con una luz naranja que se reflejaba en la arena y las piedras. Un pequeño anillo, no mucho más grande que la palma de su mano, cubierto de símbolos brillantes de los libros del portal y otros grabados más complejos que no reconoció. El centro brillaba y se arremolinaba con una energía colorida como las numerosas aberturas ovaladas revestidas de platino a los lados. Sin saber qué quería de él el Skylander con su armadura pesada, George se guardó el artefacto en el bolsillo antes de que nadie pudiera verlo. Barbella y Terafín estaban justo a su lado. Las líneas de su piel aún brillaban tenuemente y rojizas a través de sus prisiones, al igual que las de Eruptor. La punta de sus brazos de lava y las 3 púas en la cabeza se tornaron de un blanco brumoso mientras intentaba quemar el hielo sin éxito. Una carcajada repugnante que se elevó sobre la arena llena de magu gritando y Skylanders atrapados hizo desaparecer el hielo, deteniéndose en el libro de Skylanders.
Los dos que lo habían acompañado desde su llegada se elevaron en el aire con sus compañeros capturados, mientras una humareda púrpura y negra se arremolinaba alrededor del tomo, llevándolo lentamente a las manos de otro humanoide. Era un poco más de la mitad del tamaño de George, calvo y con un extraño símbolo en la cabeza. Sus túnicas negras ondeaban y se agitaban mientras la magia negra y púrpura se enroscaba y crecía, y su sorprendentemente pequeña estatura rebosaba de un poder incomprensible. Su boca se curvaba en una sonrisa repugnante, llena de dientes afilados, mientras aferraba el libro, dejando que el aura horrible se disipara y los Skylanders cayeran al suelo con un golpe seco. Sin embargo, el vitral que los contenía ni siquiera se quebró, solo se remodeló y se alisó a medida que el mago bajito alisaba los bordes congelados del libro. Por fin. Gruñó. Señor Chaos. Te has perdido uno. Un duende verde, alto y delgado, entró corriendo desde el arco de entrada. La mirada de George volvió a Chaos mientras observaba al duende, parpadeó con la mirada perdida e ignoró su logro el tiempo suficiente para notarlo. Oh. Entrecerró los ojos y chasqueó los dedos. Sin mucho más bajo la manga, aparte de un escudo brillante que no tenía ni idea de cómo había hecho, se apresuró a golpear a Chaos en la mandíbula antes de que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Volaba sobre un Mabú en pánico cuando un anillo morado oscuro lo escupió en lo alto de los asientos de la arena. El caimán cian estaba congelado con varias líneas azules decoradas con ondas y copos de nieve que parecían morados a través del hielo mientras se precipitaba por los asientos de piedra. No importaba lo fuerte que sus brazos, cráneo y columna se estrellaran y rodaran por las rocas y los civiles que huían, no importaba lo lejos que cayera, su visión parpadeaba con el brillo dorado de su escudo y rebotaba como si la arenisca no fuera más resistente que su hermana pequeña, arrojándole una almohada a la cabeza. Se enganchó en la parte inferior de un asiento y se golpeó el resto del cuerpo contra el suelo, pero la sensación fue la misma que la de saltar en la cama mientras ondas doradas le subían por las espinillas y el estómago. La Bíclope subía torpemente por los asientos, buscando la cima mientras todos los demás huían de la risa desquiciada del presunto maestro del portal por el arco. Esa nube de niebla oscura se curvaba y descendía desde lo alto de la arena. Aún había gente atrapada. La Skylander de vida, con aspecto de mofeta, estaba protegida por su caparazón de hielo, pero la gran anciana era la única que intentaba alcanzar a través de la niebla al Mabú que había quedado atrás. George tuvo que unirse a ella, podría resolver el problema de Chaos cuando estuvieran en un lugar seguro. ¿Por qué sigo temblando? Sus alas prácticamente vibraban y sus piernas temblaban a cada paso. Algunos Mabú pasaban junto a él, algunos que trabajaban para la señorita Vanir se detuvieron a preguntarle a Spyro cómo se encontraba, aunque este no los oyó bien cuando los ignoró cortésmente y siguió caminando. Supo en cuanto oyó la palabra lejana que no le creerían, pero no insistieron. Carritos de comida y reporteros hacían fila para la fiesta de graduación, esperando a los dos nuevos Skylanders. Incluso algunos paparazzi sacaban, con poca sutileza sus cámaras de sus abrigos, esperando a su gran foto. Pero esto estaba bien. Estaba bien que no tuviera descuentos en tiendas ni restaurantes. Era superficial, y había recuperado sus ahorros la otra noche. Estaba bien que ninguna cámara lo enfocara ni que ningún reportero le hiciera preguntas. Era molesto solo mirarlos. Spyro estaba bien. Solo alégrate por Eruptor. Solo alégrate por Elfie. Solo alégrate. Sin embargo, el temblor continuo seguía siendo extraño. Le costaba mantenerse quieto y no entendía por qué. Aún no era un Skylander, así que era improbable que alguien le hubiera echado una maldición, aunque la academia no fuera tan increíblemente segura. Pero tampoco se sentía cansado. Claro que el dragón no sentía gran cosa. El adoquín y la tierra bajo sus patas estaban allí. Lo sabía cuando sus garras hacían contacto, pero el mundo entero volvía a tener esa sensación de observar desde lejos. Si es que su ausencia podía ser una sensación experimentada, al menos. Quizás comió o bebió algo. ¿Qué fue lo último que comió? Antes, probó algunos huevos de Eruptor, Día de los Magos, 5 días. No había comido nada en toda la semana. No es de extrañar que estuviera temblando. El suelo empezó a hacer lo mismo cuando una enorme multitud de Mabú salió corriendo del estadio. Empezaron a derribar a los periodistas y a apartar carritos a empujones. Ya hubiera terminado la ceremonia o no, eso no debía suceder. Su estómago, dolorosamente vacío, podía esperar un poco más.
Aunque era evidente que se estaba llevando a cabo una evacuación, no había Skylanders ayudando a los caídos ni guiando a la multitud, dejando que la multitud se alimentara de su energía serena y severa mientras ocultaban los rápidos cálculos y observaciones de una situación complicada tras sus ojos entrecerrados, tan firmes como su equilibrio, pero preparados para atacar en el instante preciso. También sabía que defenderse en semejante evento era la razón por la que la ayuda de Snapshot y Kaboom era tan popular entre el maestro del portal. Era una cualidad que compartían muchos de los maestros de trampas debido a sus puestos en la prisión rompenubes, y se tomaban sus misiones en el castillo con extrema seriedad. Ni siquiera la explosión de la prisión pudo conmoverlos. Algo andaba mal. Surcó el aire a toda velocidad para tener una vista aérea, buscando un hueco en la aterrorizada cascada. Tardó solo unos segundos más de lo aceptable en presentarse la oportunidad. Corrió hacia el mar de topos y atrapó a uno de los solitarios de las filas, asegurándose de que no huyeran con ningún familiar. Spyro extendió sus alas hacia el hueco, al otro lado de una esquina, y se paró sobre ellas para poder agarrar al Mabu por los hombros. Oye. ¿Qué pasa? Le gritó al topo, pero mantuvo la voz relativamente baja en comparación con los gritos, lo justo para que se le oyera sin ponerlo nervioso. Chaos está atacando a los Skylanders. Tiene el libro. Espetó el Mabu. Spyro se dio la vuelta antes de terminar y corrió hacia una roca alta en medio del campo. Se agradeció en silencio por haberse maquillado antes de irse. El pergamino de ilusión seguramente se habría movido y quebrado bajo la fuerza y el calor del chorro de llamas que desató contra Skylanders. Sus patas aterrizaron con un ruido sordo mientras se dirigía a la multitud temblorosa. Los dirigibles de escape están a la derecha, formen filas y caminen hacia ellos con calma, uno a la vez, ordenó antes de lanzarse a la arena. El maestro del portal oscuro paseaba alegremente por el gran escenario, prácticamente bailando entre los Skylanders atrapados en esculturas de hielo púrpura que parecían llamas, incluyendo a Elfie y Eruptor, pero tendrían que esperar. Puede que no estuvieran en peligro inmediato, pues históricamente los villanos perdían el tiempo en monologarlo, pero una de las únicas cosas que podía sentir era el dolor en su corazón al alejarse de su equipo. La señorita Vanir y George llevaban a civiles incapacitados y apenas respiraban lejos de una densa nube de oscuridad. Un brillo dorado cubría sus cuerpos, pero la vieja Bíclope demostraba más su edad que hacía unos segundos. Venas oscuras le subían por la piel y se le formaban ojeras como si todo su cuerpo temblara. Eran mucho menos numerosas y su mirada estaba más concentrada que la de los transeúntes, abrumados y enviados a la roca por el elemento de la corrupción. Nada que un simple batido con resistencia a la oscuridad no pudiera curarla, pero aún así la arrastraría a un hospital si no llegaba sola o se iba con el devastado Mabu. Spyro batió sus alas hacia arriba y entre ellos, ambos con personas en brazos. Vanir usó su tamaño y fuerza para arrastrarlos de un lado a otro hasta una pila junto a la escalera principal, mientras George los cargaba sobre sus hombros como un soldado y corría, con el sudor corriéndole por la cara. Con una respiración profunda, exhaló una ráfaga de llamas hacia la oscuridad. No era un Skylander de la luz, pero sus llamas ardían con la intensidad suficiente como para hacerla huir. Los Mabu en el suelo estaban pálidos, enfermizos y demacrados, pero agradecían respirar aire limpio. Bomba fétida fue alcanzada por la explosión, pero el fuego del dragón no afectó su prisión. Simplemente brilló violeta y permaneció inmóvil. Puede que Chaos tuviera poder sobre los Skylanders, pero Spyro solo tenía que alejar el libro de él el tiempo suficiente para derretirlo. Esperando que el maestro del portal y el Bíclope escaparan mientras tenían la oportunidad, ayudó a los últimos Mabu a bajar y corrió hacia el maestro del portal oscuro. Vaya, esto ha sido demasiado divertido. Chaos brincaba entre las estatuas congeladas, deteniéndose ante Oni haciendo girar un dedo ante sus ojos. Miren a todos estos perdedores indefensos. Muy buen trabajo, Lord Chaos, elogió Gloomshanks mientras observaba el podio del maestro del portal, presionando algunos botones y tocando una palanca cerca de la base hasta que empezó a vibrar. Gracias, Gloomy. Se sentó felizmente sobre el escudo congelado de Chop Chop mientras agitaba el libro sin rumbo. ¿Sabes? Es genial tener todo el poder y usarlo peligrosamente por una vez. Chaos despidió al Bíclope, al lacayo aleatorio de On que no era Skylander, y a un dragón púrpura que llevaba consigo al Mabu alcanzado al inicio de su salto de deformación. Con los Skylanders bajo su control total, no representaban ninguna amenaza ni preocupación para él. El núcleo de luz, la bóveda de mercurio y toda la sala de las reliquias estaban a su alcance. Es una habilidad de primera, señor. Debería escribir un libro sobre ella.
El troll puso los ojos en blanco e indicó a Caos que subiera al podio. Estaba de buen humor, aunque el troll podía estar todo lo molesto que quisiera ese día. Quizás sí. Pero primero, le devolvió la sonrisa burlona a Eon, observando cómo su rostro se contorsionaba y gemidos se filtraban a través del hielo mientras se agarraba un trozo de barba y se la arrancaba. «Mira. Barbuciclo». Rió Caos. «Le encontraré un marco estupendo», prometió Gloomshanks, y se movió hacia un lado del podio. Caos sonrió, casi considerando un aumento al imaginarse el pequeño recuerdo colgado a los pies de su cama. Agarró la manija del podio y la deslizó hacia arriba, girándola un par de veces para acostumbrarse al volante antes de apuntar hacia la torre principal. Una mancha morada impactó contra el lateral del podio, agrietando el pilar y volcando todo el vehículo. Caos y Gloomshanks salieron despedidos por el lateral mientras el estabilizador lo mantenía boca abajo. Había dejado la palanca en la posición de subir cuando sus pequeñas manos resbalaron, haciendo que el atajo hacia la torre se desplomara con ellas mientras él creaba rápidamente un portal en el suelo. El maestro del portal oscuro y el troll cayeron, apareciendo de pie y volando por los aires. Los gritos de asombro de Gloomshanks continuaron mientras los cubría con oscuridad, bajándolos lentamente al suelo. El libro de Skylanders se sostenía cerca de su pecho. ¿Atacó, esquivó o se defendió? No había visto a dónde se dirigía la mancha, así que no tenía a dónde apuntar y no estaba seguro de dónde esquivar, por no mencionar que su esbirro favorito seguía en el suelo. Caos retiró la oscuridad y la lanzó hacia afuera. Parar al atacante requería un ritmo que no tenía mientras aún no sabía dónde estaban, pero sin duda podía crear un muro de fuerza. Brillantes llamas anaranjadas y amarillas se estrellaron contra el reluciente escudo violeta y las ondulantes vetas negras. Eran mucho más fuertes de lo que esperaba de alguien que no podía ser un Skylander, aunque no se lo diría a la mancha púrpura que volaba en círculos a su alrededor. Cada parte del escudo tembló y se deformó mientras la corriente de fuego se prolongaba eternamente. Persistió incluso cuando el atacante se quedó sin aliento, escupiendo lentamente antes de que el sonido de una inhalación profunda atrajera su atención hacia su izquierda. Caos se movió y condensó su escudo a su mano izquierda para cubrir mejor el libro de Skylanders. Los sigilos de adjuración brillaron sobre la barrera, pero incluso ésta se onduló levemente cuando una enorme bola de fuego explotó en la cara de Caos. Los vapores se dispararon a su alrededor y a Gloomshanks mientras sus zapatos resbalaban por la arena. El espacio justo frente a ellos se había convertido en pequeños charcos y nubes de vidrio caliente. Un dragón morado brillante con acentos ámbar gruñó, haciendo temblar el suelo y moviendo la arena, de modo que sus pies y los del troll quedaron ligeramente enterrados como si estuvieran en la orilla de una playa. «Baja ese libro ahora mismo», amenazó como si estuviera en posición de plantarle cara al exterminador de Skylanders. Caos apenas levantó una ceja antes de hacer un círculo con la mano como si estuviera a punto de apartar a alguien. Su ojo destelló con un púrpura brillante a través de la lente arcana. Contornos grises y tenues negros cubrían su visión. Efectivamente, el dragón carecía de la marca elemental, generalmente invisible, de un Skylander. Incluso un Chompy podría habérselo dicho, pero tenía el aura rosa y púrpura característica de la magia, además, exhalaba un fuego muy poderoso. Aunque no estaba seguro de cuántos esbirros de agua tenía listos, los de tecnología eran casi tan reemplazables como los greebles. Haría falta algo más que unas cuantas llamas para considerar al aspirante a héroe digno del preciado tiempo de un señor oscuro. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Bajó la mano y se burló del dragón. No estás congelado, lo que significa que no estás en este libro, lo que significa que no eres un Skylander, lo que significa que no eres nadie. Caos rió entre dientes y removió la oscuridad entre sus dedos. Una sombra negra se deslizó por su mano como una enfermedad que se propagaba. El dragón frunció el ceño y sus ojos naranjas ardieron. «No necesito ser un Skylander para ensuciarte», amenazó con irritación inquieta en la voz. Algo preocupante, para alguien más. El único reconocimiento que recibiría sería un parpadeo de sorpresa ante su audacia y una oleada de oscuridad. El dragón púrpura esquivó a gran velocidad, clavó sus garras en la arena y se lanzó contra el maestro del portal oscuro con las fauces abiertas y las garras extendidas. Su rugido sacudió la arena casi con la misma violencia con la que se estrelló contra el escudo renovado de Caos, lo clavó con sus cuernos y exhaló en el suelo. Caos retrocedió de un salto y desvaneció el escudo, de modo que el fuego y el dragón pasaron a toda velocidad junto a él, aprovechando la oportunidad para golpearlo con un rayo negro y púrpura.
Su fastidio se elevó al cielo antes de que el hechizo impactara, siempre en movimiento y ya cargando otra bola de fuego. Caos se teletransportó al otro lado de la arena antes de que la detonación hiciera temblar el edificio. Los ataques de relámpago habían sido durante mucho tiempo sus favoritos por su velocidad y fuerza, aunque este dragón se negaba a detenerse el tiempo suficiente para que la carga impactara. Era casi impresionante, pero no sería superado por un lagarto glorificado. Concentró su agarre en su oscuridad petrificada más cruda en su capa, se teletransportó para alejarse de otra bola de fuego y la reveló desde la tela para proyectar su denso y desesperado poder volador por toda la arena. El dragón se tambaleó y su vuelo se volvió inestable al comenzar a descender, aunque batió las alas con tanta fuerza que crujieron como un látigo al girar bruscamente para esquivar otro rayo. Todos los Skylanders congelados comenzaron a flotar en nubes de oscuridad mientras él levitaba el libro para apartarlo, juntando las manos en llamas violetas con una respiración profunda antes de apretar los pulgares, lanzando una cortina de llamas desde las yemas de los dedos y moviendo las manos arriba y abajo como si creara una ola. Los somáticos hicieron que el fuego se hinchara como si presionara un fuelle, pero el dragón no los tocó mientras planeaba y aleteaba hacia el suelo. La arena voló a los lados mientras se zambullía directamente debajo del primer movimiento mientras exhalaba un cono de fuego, empujando el plasma maldito de caos justo por encima de su cabeza con cuernos. Tomó aire al deslizarse bajo el movimiento ascendente y luego clavó sus garras y alas en el suelo como una pértiga viviente mientras disparaba una bola de fuego y un chorro hacia la delgada lámina como una perforadora. Caos cruzó las manos para atraer la oscuridad a su alrededor justo a tiempo para redirigir los colmillos chasqueantes justo encima de él, luego los lanzó de vuelta a las entrañas del dragón como si fueran garras. Las sombras se enroscaron con su hechizo, pero el aspirante a Skylander batió sus alas para impulsarse hacia atrás. Negro y púrpura se desviaron casi inútilmente de sus petos naranjas. Su oscuridad petrificada y el tomo orbitaban alrededor del señor oscuro mientras sopesaba sus opciones. No quería desperdiciar algunos esbirros de tecnología en este exasperante dragón, pero tampoco quería cederle el privilegio de su tiempo y magia. La oscuridad que lo rodeaba latía con irritación mientras las bolas de fuego se elevaban y caían sobre Caos. Creó un portal justo bajo sus pies para absorber el poder oscuro, evitando que las explosiones lo dispersaran. Cada bola de fuego impactaba con una precisión poco preocupantes, pero solo le servía de algo cuando se lanzaba al centro de la arena. Caos inhaló el humo oscuro. Su mayordomo le había ayudado a colocar nodos de cobre para practicar un truco que le permitiría deshacerse del dragón por poco dinero. Lo primero que necesitaba era instalar algunos conductores, cualquier cosa que pudiera mantener la carga, y los cuerpos de los Skylanders contenían mucha energía elemental. Por primera vez desde que gruñó como un animal rabioso, el dragón dejó de moverse y se estabilizó mientras volvía a respirar hondo. El golpe rasante de oscuridad tuvo poco efecto ahora, pero una dosis mayor más tarde haría maravillas al maestro del portal oscuro. Ahora era su oportunidad de deshacerse de este insecto. Colocó su oscuridad petrificada y el libro de los Skylanders ante él y cargó una oleada de relámpagos. Los rayos crepitaron entre sus dedos y las reliquias, filtrándose en el tomo y reapareciendo alrededor de los Skylanders. Zumbaron y flotaron más alto, todos excepto los Skylanders de tierra y el elemental de lava incapaces de aterrizar la carga. Podía sentir el ritmo cardíaco, ya de por sí atronador, de la elfa del bosque dispararse al ser consumida por el rayo negro. Su poder se desbordaba como una tormenta en formación mientras el anciano se convertía en su gran batería, le gustara o no. Si el dragón notó que sus pequeños amigos se convertían en centrales eléctricas justo detrás de él en el fragor de la batalla, no les prestó suficiente atención al disparar su bola de fuego. Su choque sacudió la tierra y cristalizó la arena, chispas de relámpagos devoradores de luz y llamas brillantes se extendieron a ambos lados mientras el herido Magoo, el recién llegado y el anciano Biglope observaban. Contener el torrente requirió un poco más de energía de la que esperaba gastar, pero no la suficiente para que ninguno de los dos abrumara por completo al otro. Así que, como si practicara con Gloomy, Caos absorbió los relámpagos de los Skylanders congelados. Al instante, las puntas de las alas del dragón se clavaron en la arena y se arrojó al suelo, observando cómo los rayos se dirigían hacia el abdomen de Caos. Normalmente, el hechizo monzón exigía un sacrificio de electrificación a cambio de una explosión que la magia del lanzador no podía controlar tradicionalmente a tan bajo costo, pero el sacrificio sería pagado por la oscuridad que lo rodeaba.
Caos giró las manos como si dirigiera agua a través de las tierras celestiales, recogiendo la niebla púrpura y las frías sombras a poca distancia frente a él, permitiendo que la electricidad acumulada se estrellara contra la pared. Retrocedió unos pasos para que la oleada tuviera suficiente espacio para ser absorbida, y luego la atrapó con las yemas de los dedos corazón e índice cuando la fuerza de un huracán llegó a su alcance. La energía se conectó con sus manos y la oscuridad petrificada flotante, levantándola del suelo antes de redirigirla hacia el dragón sin nombre, aunque él no era el objetivo. Esa veloz elfa captó su atención por cómo se retorcía y se agarraba en su prisión, y era una de las recién llegadas, probablemente de la clase de su oponente. Si la plaga la conocía, entonces sabía que le encantaban los días tormentosos. Pudo ver en los ojos del dragón que veía lo que Caos hacía y se negaba a esquivarlo. La arena se pegó a sus garras perladas y a las púas de sus alas mientras se precipitaba hacia adelante, brillando con un calor casi tan intenso como las comisuras de sus labios escamosos mientras exhalaba fuego contra el poderoso pero muy eficiente ataque mágico. Cuando eso no fue suficiente para repeler la embestida, sus cuernos ondearon como un espejismo del desierto mientras recibía el rayo de cabeza. No era un Skylander, pero era igual de predecible. Elfo sigiloso, aunque protegido por su caparazón de hielo, o él, que no lo estaba. La elección era sencilla. Spyro hizo todo lo posible por capear la tormenta antes de que lo alcanzara, quemando la oscuridad y presionando contra la electricidad con su fuego antes de que la enorme línea de virotes lo alcanzara. Cuando llegó, le propinó un golpe de calor, pero sus cuernos no se encendieron. Apenas había descubierto cómo quemar sus garras en un ataque de ira infantil, y su uso más reciente fue secar mal el cabello de Elfie con calor, con apenas una pequeña cantidad de energía en sus garras. No había tenido tiempo de refinarlo ni entrenarlo. Los arcos centelleaban a lo largo de sus cuernos y las puntas de sus alas, destrozando sus garras mientras las agarraba y las sujetaba contra su pecho. Su cola y dedos se curvaron como serpientes enroscadas y su mandíbula se cerró de golpe. Todos sus nervios ardían como si lo hubieran rellenado y sumergido en ácido. Podía sentir la energía zumbando a lo largo de su volante y deslizándose sobre las crestas espinales, impulsando el rayo directamente a través de sus vértebras mientras cocinaba su maquillaje y derretía su gel. Su fuego estalló a través de sus colmillos, podía sentirlos temblar, y continuó proporcionando una especie de barrera entre el cuerpo de Spyro y una parte del ataque, pero solo hizo lo suficiente antes de que cayera a la arena fundida. Genial, Eon lo vio, nunca me convertiré en un Skylander. Naranja ardiente y negro ardiente chisporroteaban en sus escamas mientras se ponía de pie y miraba fijamente al maestro del portal oscuro. Me he sentido peor, resopló y jadeó. Caos puso los ojos en blanco, suponiendo que, después de todo, tendría que pedir refuerzos para apartar a ese dragón de su camino y seguir adelante con sus planes. Bien. Murmuró mientras la oscuridad se cernía sobre él y se expandía como un pulso. Grietas se abrieron por todas partes, invocando drones con forma de troll mientras atravesaba las protecciones de ondas del interior. Cayeron al suelo con un ruido metálico desde portales morados y negros en masa, desplegando sus delgadas extremidades. Mientras Spyro pasaba como un rayo entre las masas de artilleros, luchadores, espadachines y lanceros de la tecnología, para atender al considerable grupo de incapacitados Mabu, la señorita Vanir y George, Caos agarró el libro de los Skylanders y caminó a paso rápido hacia el gran arco. Aún quedaban demasiados Mabu para él y el viejo Biglope cuando robots naranjas y dorados con ojos binoculares y orejas triangulares empezaron a aparecer de los portales. No pudo ver bien de dónde venían mientras el dragón púrpura planeaba sobre su cabeza, recogiendo algunos topos y saliendo disparado de la arena en el proceso, pero a George no le importaba de qué fábrica salieran mientras se estabilizaba. Podía oír al dragón gritándole que retrocediera mientras hundía los pies en la piedra, hundiéndose ligeramente como si estuviera estacionado en un montón de lodo. Caos no había hecho mucho por organizar sus fuerzas, desplegándolas completamente al azar, pero en mayor número que en las rondas iniciales de las pruebas finales. Quizás algunos puntos eran más eficientes para crear portales que otros. Simplemente empezó a entenderlo todo. Una mezcolanza de espadas y lanzas cargó contra una barrera dorada. Su escudo onduló y se deformó ligeramente, pero no lo suficiente como para romperse. No habían atacado todos a la vez y muchos estaban demasiado lejos para disparar antes de que el dragón enviara 3 bolas de fuego de lleno a los pechos metálicos de 3 objetivos.
Un artillero y un robot lanza explotaron en bronce y oro al rojo vivo, eliminando a varios enemigos cada uno, mientras que el tercero impactó en el escudo de un espadachín. El último objetivo permaneció en pie, pero la bola de fuego se desvió más hacia los lados que las demás, extendiéndose junto al escudo y derritiendo el interior de muchas de las computadoras adyacentes, seguido por Spyro, que se lanzó de vuelta al redil. El escudo derretido se dobló y se partió por la mitad cuando corneó al dron con la punta de sus cuernos, le arrancó los brazos como un Wookiee y los usó para dejar a varios drones cercanos ensangrentados. Cuando no hubo nada más a su alcance cuerpo a cuerpo, el dragón recurrió a lanzar algunas bolas de fuego más contra algunos robots reunidos, mientras lanzaba los brazos a los que se alejaban del grupo. Sin embargo, Spyro no avanzó más. Se interpuso entre George, los Bicolps, el Magu y el pequeño ejército del maestro del portal. Rayos y conos de fuego se abrieron paso a través de la horda, dejando a Chaos más molesto y a su delgado esbirro verde más resignado a su destino ardiente. Montones de metal rojo y naranja, vagamente troll, cubiertos de vidrio frío y oscurecidos por ondas de calor, eran todo lo que quedaba de la oleada inicial. Ambos saborearon la furia desenfrenada que se dibujaba en el rostro de Chaos mientras creaba más grietas. La siguiente serie fue mucho más organizada, mucho más seria. En lugar de caer de bruces cómicamente desde portales morados, la siguiente oleada apareció ya en formaciones compactas entre ráfagas ensordecedoras de luz y sombras violetas, el mismo truco con el que Chaos los emboscó, como si fueran disparos. Había 4 filas de 5 soldados cada una. Robots con grandes puños metálicos al frente, seguidos de espadas y escudos, lanzas sobre sus hombros y armas que disparaban lentas pero explosivas ráfagas doradas apuntaban a los últimos suecos. El dragón voló para esquivarlos y rompió la retaguardia rápidamente, lanzando una bola de fuego contra cada uno y haciendo volar a los artilleros antes de girar y cargar contra el suelo a la izquierda de las líneas de cazas. George aprovechó la oportunidad que le presentó Spyro, acribillando a las máquinas con sus cuernos para abalanzarse sobre Chaos. El Bíclope transportaba a Magu, Spyro la cubría, alguien tenía que inmovilizar al maestro del portal. Corrió entre los 4 bloques de espadas y escudos, contrariando los deseos del aspirante púrpura, mientras quemaba a algunos de los drones de la derecha que se acercaban a la robusta anciana. Puede que no tuviera el brutal entrenamiento ni los complejos estudios de Spyro, pero sabía que podía asestar un puñetazo tremendo. Algo que ahora sabía por experiencia, mientras el pequeño sonreía con suficiencia y creaba 2 pequeños portales. Uno en el centro de su pecho y el otro junto a la cabeza de George. Le zumbaban los oídos y se le nublaba la vista, repentinamente inseguro de si su gancho de derecha era un premio de consolación. Por el lado positivo, Chaos estaba demasiado ocupado riendo y regodeándose como para seguir adelante, lo que le daba tiempo de sobra para recuperarse y a Spyro para destrozar a más combatientes como si sus armaduras y armazones de acero fueran poco más que papel. El dragón dejaba cortes diagonales increíblemente precisos, perfectamente verticales y horizontales, paralelos a la arena en sus cuerpos mientras los cortaba uno a uno, algo que George no podía esperar hacer sin dominar su magia. La tierra también era un elemento avatar, ¿cómo funcionaban? Ajustó su postura para mantenerse agachado y firme, lanzando un golpe a Chaos sin perder la distancia. George se concentró en la sensación de la tierra, su tierra, bajo sus pies. Profundizando desde la corteza herbácea hasta el núcleo fundido, envió la energía por su puño. Un aura naranja de tierra arremolinada y guijarros invocados se lanzó contra el señor oscuro como el disparo de una escopeta, aunque él la bloqueó sin esfuerzo con el libro de Skylanders. En cambio, con la confianza de quien sabe lo que hace, en lugar de la de alguien imaginando un movimiento genial y esperando lo mejor, levantó una pierna y se hundió en la arena. Nubes de polvo humeaban en línea recta hacia Chaos, salpicadas de riscos rocosos. Él y el goblin se apartaron en un destello púrpura, así que George se protegió por completo con un círculo de piedra. Uno de los muchos pilares, apretados y entrelazados, explotó en escombros, rebotando en la película dorada que le rodeaba la piel mientras presionaba ciegamente una mano contra una de las otras rocas. Podía sentir los temblores recorriendo los minerales mientras subían y bajaban por su brazo como si hubiera golpeado la barrera con la fuerza de un camión. Siguió el aura arcana que rodeaba su mano mientras luchaba por apartarla. Arrojó el enorme peso al hueco de su anillo. Aunque no llegó muy lejos, al menos consiguió que el gremlin del otro lado retrocediera y reconsiderara su estrategia.
No tuvo que sopesar sus opciones por mucho tiempo. Spyro no le dejó más remedio que invocar otra oleada de máquinas, mientras el dragón acribillaba y derretía a sus señuelos con garras perfectamente rectas y la cantidad justa de llamas para terminar cada enfrentamiento con la mayor eficiencia posible. Mientras tanto, George aprovechó la oportunidad para agarrarse y levantar con esfuerzo todos los riscos que lo custodiaban. El sudor le corría por la cara y todos los músculos de su cuerpo se tensaban y se desgarraban para levantar las rocas sin siquiera tocarlas. Un conjunto más diverso de máquinas cargó contra el dragón púrpura, cambiando lanzas por lanzas más grandes, empuñando espadas más imponentes y apuntando con rifles más potentes. Los troles que golpeaban se habían rendido en cuanto el dragón se acercó. Spyro se estrelló contra el primer muro de escudos al mismo tiempo que George lanzaba las piedras a Chaos. Este esquivó el ataque con otra teletransportación mientras uno de los drones lanza tras el gran escudo se estrellaba contra los artilleros como si fueran fichas de dominó, aunque el escudo resistió lo suficiente como para que Spyro lo destrozara desde la seguridad de su propia protección mientras las lanzas y los cañones a sus espaldas intentaban, sin éxito, formar un ángulo. Spyro usó su propio muro de escudos contra ellos mientras George luchaba por lanzar sus propias piedras a pocos metros del amo del portal. Un coloso infernal proyectaba la sombra de George como si viviera un juego de Monster Hunter mientras se giraba para enfrentarse de nuevo a Chaos y asestaba un puñetazo. Ni siquiera se inmutó, pues un escudo magenta translúcido absorbía cada golpe, y luego se desvaneció cuando George clavó su bota en el suelo, creando una nube de polvo y pequeñas púas. La barrera del maestro del portal de la tierra lo envolvió, pero la de Chaos era solo un círculo frente a él que resistió la explosión de estalagmitas. Su esbirro salió a trompicones de la niebla, intentando pero tropezando al correr hacia la salida. La nube se oscureció y se expandió, y el viento se volvió gélido, obligando a George a lanzarse al suelo justo antes de que un rayo devorador de luz lo redujera a cenizas. La arena brillaba violeta y volaba como pólvora encendida, pero su delgada armadura era suficiente para protegerlo mientras no recibiera un impacto directo. ¿Qué pasaría si un rayo lo rozaba? No quería saberlo, por eso se dirigió hacia la línea de riscos más claros de su primera patada y los dirigió hacia su oponente. Que no lo tomaran tan en serio como al dragón que cortaba y quemaba a los últimos de la segunda oleada no significaba que pudieran ignorarlo. Me estoy empezando a cansar de tus pequeños malabarismos con las piedras, enroscó el índice en el pulgar y miró por el agujero. Sus ojos brillaron de color púrpura antes de que ambos se abrieran de par en par. Maestro del portal, jadeó Chaos. ¿Y a ti qué? Se burló George, delineado por el resplandor de otra gran llama que derretía a francotiradores y lanceros, mientras los escuderos eran demasiado lentos y pesados para ayudar. ¿Qué crees que te trajo aquí? Sonrió Chaos, tamborileando con los dedos formando una pequeña pirámide como un político. ¿El destino? ¿Un poco de mala suerte? ¿Un experimento que salió mal? ¿O las consecuencias de que mis maquinaciones salieran según lo planeado en la frontera de un patético reino sin magia? George rechinó los dientes y apretó los puños. ¿Qué hiciste? Solo elige uno de los muchos mundos sin sentido para liberar energía dimensional. Chaos caminaba de un lado a otro. Con un chasquido de dedos, un gran círculo de arqueros y grandes escudos rodeó a los maestros del portal. Uno al que puedo enviarte de vuelta. Estos idiotas siempre estuvieron condenados al fracaso. Frunció el ceño. Solo tienes que hacerte a un lado y dejar que la naturaleza siga su curso, y puedo enviarte de vuelta a casa con tus padres como si nada hubiera pasado. Condena a un mundo a regresar al suyo. Un plano de islas infinitas y las vidas que viven aquí a cambio de una familia de 4 habitantes de un pequeño pueblo. George haría cualquier cosa para regresar con su familia. Pero eso no. Les daría asco si ayudara a alguien como tú. Gritó George y presionó sus manos en la arena. Todos los riscos se elevaban y volaban de forma desigual hacia Chaos, sin girar para apuntarle antes de ser consumidos por el vacío y convertirse en un portal. En lugar de una visión clara del otro lado, este estaba lleno de nubes púrpuras y una espiral rosa brillante. No había espacio despejado hacia donde se dirigían sus púas. No pudo concentrarse, así que se agachó y extendió los brazos para crear una serie de muros cortos contra la ráfaga de flechas resultante desde ambos lados y una explosión de fuego desde su derecha. Entonces todos estarán condenados. Repitió Chaos y levantó una mano, enviando los meteoritos de George hacia él desde un portal en espiral y hacia el dragón volador. George no retrocedió ni dudó ante la lluvia de piedras. Sólido como una roca. Tarareó mientras un escudo circular se formaba automáticamente frente a su rostro.
La mayoría de los proyectiles se hicieron añicos y él, al romperse, lo hizo pedazos de un solo golpe en la punta. Chaos recibió varios golpes rocosos y una roca levantada de la arena condensada mientras se escondía tras su escudo. Un rayo negro con bordes violetas zumbaba en su mano. Saltó hacia un cristal o gema oscura que lo orbitaba como una luna mientras los humos negros envenenaban la arena, y luego se lanzó hacia George. Cayó al suelo sin un rasguño y formó un muro frente a él. No era tan fuerte ni tan grande como necesitaba. No se mantenía firme ni bloqueaba la abrumadora tormenta como una montaña, pero estalló en innumerables pedazos más pequeños y la base logró protegerlo de la mayoría de los rayos. Un rayo abrasó el ozono, le agrietó la armadura y le arrancó un grito al deslizarse por su costado, helado pero derritiéndole la piel. George luchó contra el dolor y volvió a levantar las rocas, viéndolas caer del cielo y llover sobre él como grasa caliente burbujeante que debilitó su armadura rota antes de que Chaos se encogiera de hombros. La oscuridad creció y se agitó mientras aprendía de los errores de sus últimas oleadas, invocando drones más ligeros con escudos de cometa y una mezcla de francotiradores potentes pero lentos, arqueros más rápidos y suficientes pistoleros para mantener la presión sobre el dragón mientras este cruzaba los brazos, girando las manos como las aspas de un ventilador. Un embudo se formó de las sombras, levantando arena del suelo de la arena y tirando de los dobladillos de la ropa de George. Su silueta creció como si mirara a través de una lupa retorcida, adquiriendo un negro abisal y brotando garras con un par de ojos carmesí llameantes que observaban a través de la niebla. Un fuego derritió varios drones cuando Spyro agarró con fuerza a George por los hombros, arrancándolo en el último segundo antes de que el tornado cayera justo en el centro de las dos filas de robots. Sus mandíbulas se cerraron suavemente, de modo que el cono de fuego que brotaba de sus dientes era una lámina plana que derretía los escudos. Aunque no eran lo suficientemente fuertes como para resistir más que unas pocas explosiones, fueron lo suficientemente rápidas como para evitar que Spyro quemara a los drones a distancia con la potencia de fuego suficiente para derribarlo. Cuando eso falló y las armas y arcos los apuntaron, Spyro cabalgó sobre las ráfagas de sombra y la presión del aire en un rápido giro. El exterior de la armadura de George se estremeció y onduló mientras la oscuridad consumía cada imperfección e inestabilidad en la defensa, completamente rudimentaria, y Spyro usó a George como contrapeso para lanzarse en círculo, lanzando un sólido chorro de llamas contra las líneas. Los escuderos de un lado cayeron al suelo, incapaces de recuperarse a tiempo de la primera llama del dragón, mientras que el otro aún enfrentaba suficiente fuerza pura para arruinar su puntería. El metal de la retaguardia relucía con calor mientras su interior se derretía irreparablemente. Los escudos tuvieron que ponerse de pie mecánicamente por sí solos, al no haber protegido a los robots menos protegidos. Aún así, la línea más cercana tropezó y chocó con la fuerza del dragón. Spyro jaló a George hacia su pecho ardiente y lo envolvió con sus alas mientras las flechas caían y los rayos de plasma se disipaban, sin siquiera contorsionarse. Procedió a propinarle un latigazo al maestro del portal al desplegar sus alas, enviándolos hacia el suelo cuando un rayo se disparó sobre ellos, impactando la espalda de Spyro mientras este protegía a George con su cuerpo. Luego, emitió un estruendo con el crujido de las puntas de sus alas al chocar. Con solo una estocada, los envió volando hacia el arco. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Spyro aterrizó y lo regañó, despegando de nuevo con la misma rapidez, desviando el fuego de los Rangers restantes de los últimos Mabui-Bíclopes, y luego incinerando todo a su alcance mientras George jadeaba y se agarraba los hombros magullados, sintiendo la magia agrietada donde las garras del dragón se clavaban fácilmente. Incluso los patrones de las fracturas eran perfectamente simétricos. ¡Caramba! Casi muero como 4 veces. George jadeó, sacándoselo de encima lo mejor que pudo y agarrando a uno de los Mabu. ¿En qué me he metido?